Bienvenidos a la clase 1.3, unidad número 6 para octavo grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre recordándote que esta clase solo es una pequeña orientación, o este video es una pequeña orientación, no es una clase completa. Muy bien, siempre el logotipo de mi canal Matemáticas Mate Roberto Méndez. La clase bisectriz de un triángulo isósceles. Pensemos, casi todas estas son demostraciones, veamos. Demuestra que en un triángulo isósceles ABC, la bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Este es un triángulo ABC que es isósceles porque el lado AB es igual al lado AC. Ok, ahora de estos dos lados yo voy a trazar una bisectriz del punto medio, una perpendicular al lado opuesto, el cual me dividirá este ángulo en dos ángulos de igual medida. La bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el correspondiente lado opuesto. Aquí está. Este ángulo lo divido entre dos y ahí trazo una bisectriz. Pero hay otra medida similar que es la mediatriz. ¿Pero qué es la mediatriz? La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular. Ojo, perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. Solución. En la figura, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el criterio LAL, donde AB es igual a AC y AC, ajá, y AD es compartido para el triángulo de la izquierda como para el triángulo de la derecha. Por lo tanto, el ángulo vamos a ver, el ángulo BAD, que es este que está aquí, va a ser igual al ángulo CAD. ¿Por qué? Porque esta bisectriz partió este ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces, DB para acá es igual a DC por la congruencia de triángulos. El ángulo ADB, este que está aquí, es igual al triángulo ADC, que es el que está al otro lado, al lado derecho. ¿Por qué? Por la congruencia de triángulos también. Ahora, el ángulo ADB, que está aquí, más el ángulo ADC miden 180. ¿Por qué? Porque estos dos hacen la mitad de una circunferencia y también son ángulos complementarios. Entonces, dos veces el triángulo ADB que está aquí, que vale 90, dos veces es 180. ¿Por qué? Por 1 y 2 que tenemos aquí de esas aseguraciones. Y el triángulo ADB es igual a 90. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el BD es perpendicular que AD en este segmento. AD es perpendicular a BC. Por lo tanto, A es mediatriz de BC. Esto indica que DB es igual a DC y que AD es perpendicular a BC. Ahí está demostrado. Conclusión. En un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre dos de los lados de igual longitud del triángulo es mediatriz de ¿quién? Del lado opuesto. Observa también que por este resultado se puede concluir que la bisectriz del ángulo comprendido entre los lados de igual longitud también es altura y mediana del triángulo isósceles. Ya la práctica te va a llevar a un mejor entendimiento. Demuestra que si el triángulo ABC, que es el mayor que está aquí, es isósceles, te lo está asegurando, y se trazan las bisectrices de los ángulos adyacentes, siendo P punto de intersección entre las bisectrices, entonces el triángulo BPC es isósceles, es lo que vamos a mostrar. Aquí tengo el triángulo ABC, donde AB y AC son lados iguales. Ahora, este ángulo lo divido en dos y trazo una bisectriz. Este ángulo B lo divido en dos y trazo una bisectriz, donde se cruzan las dos bisectrices o se cortan y tengo el punto B. Ahora, ¿qué tengo que demostrar? Que el triángulo BPC es isósceles. Veamos cómo. Ahí lo tenemos de mejor manera. Fíjate bien, esta bisectriz a este ángulo lo dividió en dos ángulos iguales, o sea, este vale teta y este vale teta, la misma medida. Y como estos dos ángulos son iguales, también este lo dividió en teta y teta. Teta es una letra griega para simbolizar un ángulo. Bien, solución del ejercicio. Como AB es igual a AC, ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces,
BC, B, el ángulo B que está aquí, el ángulo de la base, es igual al ángulo C. ¿Por qué? Por ser el ángulo de la base de un triángulo isósceles. Como lo aseguramos en la clase anterior, ahora el ángulo θ es igual a la mitad del ángulo B, un medio del ángulo B, así como un medio también la mitad del ángulo C, que es el ángulo θ que tengo conformado ahí. Entonces, el triángulo BCN, vamos a ver, B, aquí, BCN, este que está aquí, es congruente con el triángulo CBM, que está acá, por criterio que tienen ángulos de igual medida, un lado comprendido entre esos dos ángulos iguales. De donde el ángulo BNC, ¿cuál sería el ángulo BNC? Este ángulo que está aquí, es igual al triángulo CMB, este otro que está aquí. ¿Por qué? También por criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces el triángulo BPN es congruente con BPN, que es este BPN, que está aquí, es congruente con el triángulo CPM. Congruente por ese criterio. Por tanto, BP es igual a ¿quién? A CD. Entonces, estos dos lados son iguales. Entonces, este es un triángulo isósceles por tener estos dos lados iguales. Estoy hablando del triángulo BPC. Ahí está. Donde se concluye que el triángulo BPC es isósceles. Cuaderno de ejercicio, recordando la clase anterior, clasifica los triángulos y justifica tu respuesta. ¿Recuerdas cómo trabajamos de equilátero, isósceles o escaleno? Resuélvelo tú. Encuentra los ángulos que faltan en la siguiente medida. Aquí lo vamos a resolver. Veamos ese ángulo con este ángulo que está acá. ¿Son qué? Ambos miden 25 grados. Este ángulo que está acá con este ángulo también, el C y el D miden 45. Y ya está resuelto. Ok. Continuamos entonces en un triángulo isósceles ABC. Los lados congruentes AB y AC, BE y CD son directrices. Demuestra que los segmentos BE es igual a CD, similar al ejercicio que hicimos anteriormente. En el triángulo ABC, BA es igual a BZ, yendo que son lados iguales, y el ángulo B es el segmento BM. Explica la razón por la que el segmento DM es mediana del triángulo ACD. Ahí te voy a dar la solución para que tú lo copies en tu cuaderno. Ahí puedes parar el video. Llegamos al final de la clase. Envía el reporte de tu trabajo.